Es nuestro último sábado en el pabellón de Publisher Weekly, es en nuestro último sábado, nuestro último fin de semana en la Feria del Libro de Madrid, y para mí como director y como al igual para el resto de los compañeros que formamos esta loca aventura editorial que no solamente se centra en España, sino en buena parte de nuestros países hispanoamericanos, es un placer celebrar la mañana con 4 editores, con 4 hombres de letra que han construido de alguna manera buena parte de lo que hoy somos o de lo que hoy de nuestra propia educación literaria. Es para mí un placer presentar a Joan Tarrida, el editor de Galaxia Gutenberg, a Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, a César Hernández, editor de Tinta Blanca, y a Carlos Aganzo, poeta, amigo. Es nuestro hombre en La Habana literaria, es nuestro crítico de poesía. Coincidimos con Carlos hace una semana, escasamente, en el High Festival, y urdimos de alguna manera algunas de las tramas que vamos a tratar en esta mesa a lo largo de los próximos minutos. Yo querría empezar, Joan, por haceros una pregunta a los 4. Es decir, ¿qué impresión habéis tomado de la Feria del Libro de Madrid? ¿Qué ganas teníamos de celebrar de alguna manera, después de tanto tiempo, un reencuentro de esta naturaleza? ¿Y cómo han ido las ventas y qué perspectivas, digamos, habéis sacado o qué análisis habéis sacado de estos primeros días? Joan, por favor. Hombre, yo creo que es magnífico que se haya podido hacer la feria. Eso por empezar. El año pasado no se pudo hacer. Estar 2 años sin feria era demasiado. Yo creo que hay muchas ganas, y se ve en la gente, ¿no?, paseando. O sea, hay muchas ganas de volver a lo físico, a lo presencial. Por lo tanto, desde este punto de vista, magnífico que se haya hecho. Claro, las restricciones que impone la pandemia y el hecho de haber acortado el espacio hacen que las ventas van a ser menores que otros años, ¿no? Claro, eso también depende de las expectativas que tenía cada uno. Si uno pensaba que iba a ser maravilloso o que iba a ser igual que otros años, pues a lo mejor se ha frustrado. Si alguien pensaba esto va a ser, no sabemos si va a ir muy mal, a lo mejor lo ve positivamente. Pero vaya, yo diría, yo estoy contento de estar en la feria. Yo creo que había que hacerla. Y si no vendemos tantos como otros años, pues esperar que el año que viene sea mejor. Juan. Mira, yo en marzo del año 20 tenía un billete de avión que me iba a llevar a la Feria del Libro de Buenos Aires y de Bogotá. Se canceló. Y luego se empezaron a cancelar todo tipo de ferias a las que iba a acudir, desde ferias tan grandes como la FIL de Guadalajara a festivales como Centroamérica Cuenta o Filuni, que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso supuso un golpe emocional primero a los editores, que es importante acudir a estos foros de diálogo, debate, por muchos puntos en los que podemos llegar a trabajar. Que esta feria se haya organizado es una especie de milagro, atendiendo a la situación que tenemos actualmente. Y luego 2 impresiones, una emocional, que es venir aquí, salir un poco de esos espacios que los editores tenemos, que no vemos en muchas ocasiones a nuestros lectores, y aquí es una oportunidad maravillosa para tener un contacto directo. Yo me lo paso muy bien vendiendo los libros que edito a lo largo de estos años. Han sido 2 años, como dicen Joan, se han acumulado novedades de 2 años, con lo cual han sido muchos sueños que han llegado aquí. Y luego hay un punto de vista y una impresión fenicia, que ha sido muy buena feria pese a todo. Evidentemente, quien viniera aquí con una idea de que iba a facturar como el año 2019, o es que facturó muy poco el 2019, o es que no tenía una realidad. Pero ha ido mucho mejor de lo que yo creía, con unos fines de semana un poco más flojos por la falta de público y unos días laborables espectaculares. César Hernández, de Tinta Blanca. Bueno, nosotros no tenemos caseta, con lo cual no podemos hablar de ventas. Al menos este año. Este año, efectivamente. Entonces, lo que yo sí que considero es que es un punto de inflexión importante. Es decir, hasta ahora estábamos con muchísimas incertidumbres y esto no significa que el futuro lo tengamos cierto, pero no cabe duda que este es un punto de inflexión a partir del cual la gente recupera de nuevo la iniciativa, las ganas de leer, las ganas de pasearse, las ganas de contactar con el libro, de tocarlo. Entonces me parece que es un motivo de alegría básicamente, y lo que espero es que efectivamente esto se consolide y sea la vuelta a la normalidad en ese sentido.
¿Esa perspectiva de la poesía también es compartida, Carlos? Sí, la poesía, aunque la poesía no sigue las mismas reglas del mercado editorial, quiero decir, hemos podido constatar que los lectores de poesía han buscado los libros cuando las librerías estaban cerradas, allí donde fuera, ¿no? Y las han comprado por internet, o se las han pedido al autor, o fíjate, no se ha podido presentar ningún libro. Pero sí ha habido esa hambre de poesía y sobre todo lo que pasó el año pasado, que fue una ruptura del ciclo, una doble ruptura. Primero, 2 meses sin librerías cerradas, 1. 2, eso de comprar los libros hasta el mes de junio e irse a la playa en julio y agosto a leerlos, se terminó. Que ahora encontremos los libros todos, en general, ¿no? Después de, en el mes de septiembre, indicar la capacidad de adaptarnos a unas nuevas formas de lectura, y sobre todo lo que sí que se nota en poesía y en todos los géneros, yo creo, es hambre de libros en papel y hambre de autores. O sea, que eso es no poco importante. Fijaros, antes de entrar en perspectivas de futuro, antes de abordar un poco o ejercer de profetas para saber lo que nos puede esperar, a mí me gustaría que hiciéramos entre los 5 un ejercicio de perspectiva pasada. Es decir, hemos sentado este sábado en la mesa, en nuestro pabellón de Publisher Weekly, a 4 editores de argumentos narrativos diferentes. Galaxia Gutenberg es una editorial que es un referente, antes decía, nos ha educado emocionalmente y literariamente a muchas generaciones de españoles, ¿no? Galaxia es una editorial de novela, ensayo, poesía. Páginas de Espuma es una editorial de ficción muy especializada, sobre todo en una parte muy concreta que es el cuento, que tanto éxito está teniendo y que tanta ayuda nos ha permitido en los últimos años, ¿no? Abrigarnos con ese formato más corto del relato. César Hernández es el editor de Tinta Blanca. Sus libros son, aparte de una belleza, la posibilidad que tenemos, digamos, de escapar a los destinos que nos emocionan y que nos gustan. Y Carlos Aganzo como representante, al menos provisional, Carlos, en esta mañana de nuestras editoriales de poesía. ¿Cómo cada uno de vosotros ha vivido, digamos, este momento, esta distopía, este año y pico en el que parecía que había una revolución y que realmente, pues no sé si ha ido a más o las perspectivas han sido más positivas de lo que nos pensábamos en un principio, de lo que abrigábamos en un principio? Hombre, yo creo al principio con mucha angustia, ¿no? Porque como todo el mundo, porque aparte de como ciudadanos, como seres humanos, de encontrarte con una pandemia que no sabías en ese momento si podía matarte al cabo de pocos días, ¿no? Al principio no sabíamos nada, no había ni mascarillas, no había nada. Claro, como editores, como alguien que tiene un negocio, una actividad, que se te cierren todas las librerías, que dejes de vender de repente todos los libros, o sea, que no vendas ningún libro, eso quiere decir que no factures nada, es decir, que no entre dinero cuando tú, al principio, sigues gastando porque los libros estaban impresos o se estaban imprimiendo, o los sueldos de la gente que trabaja contigo, los colaboradores. Claro, eso fue una angustia. Yo recuerdo que hasta que no salieron esas propuestas del gobierno de hacer créditos COVID, que al menos había una posibilidad de acogerte a algo para ni que sea salvar el bache, que en ese momento no sabías si iba a ser 1 mes, 2, 3 o no sabías nada, ¿no? Con lo cual al principio con mucha angustia y luego con una sorpresa maravillosa de ver que a la que se pudieron abrir las librerías, incluso antes, los lectores hicieron todo lo posible para encontrar libros, ¿no? Y los libreros también, los libreros hicieron todo lo posible para seguir repartiendo libros a pesar de que las librerías estaban cerradas. Y luego cuando se empezaron a abrir, los lectores acudieron en masa a las librerías, ¿no? Eso fue una sorpresa maravillosa que yo creo que también va no solo con las librerías, va con el comercio de proximidad. Ahí ha habido un cambio de darte cuenta de que en el fondo estás en un vecindario, de que no vives solo en los aviones, sino que vives en un sitio rodeado de gente. Y yo creo que, por tanto, una angustia al inicio y luego una alegría y un agradecimiento muy grande a los libreros y a los lectores. De esa angustia a esa alegría, ¿verdad, Juan? Haría ese recorrido, la verdad es que esa angustia, como decía Joan, es personal. O sea, yo procedo de una estirpe médica y lo vivía muy de cerca y la verdad es que
todo eran noticias que no sabíamos hacia dónde íbamos, ¿no? Y luego había un desconcierto editorial, empresarial, porque tenemos empresas al fin y al cabo, y no sabíamos qué iba a pasar con nuestros libros, con nuestros trabajadores, si teníamos que parar imprentas, si íbamos a volver en unos meses a tener los libros en las librerías, por lo cual empezó muy rápido, sin capacidad de transición, un reto, que es lo que se nos puso a los editores, y hubo un recurso que no estuvo mal, que fue tirar de la imaginación. De pronto llegó un lenguaje de pantallas al que no estábamos muy acostumbrados y que posiblemente haya venido para quedarse, al menos de una forma híbrida, y sí que ahí rápidamente se empezó a notar la primera respuesta de los lectores y las lectoras que decía Joan. Ahí sí que se notó. Pongo a nota de pie de página, nosotros hicimos un pequeño curso express de edición, diciendo que la gente se apuntara y que nos dijera qué librería y qué libros quería, para cuando abriera esa librería compraran los libros. Se apuntaron cientos de personas a ese curso y nos fue realmente muy bien. Y a partir de ese curso de transición y de acomodación y de crear nuevos espacios de lectura pensando en el futuro, llegó esa eclosión veraniega casi navideña, y que fue la vuelta a las librerías, la llegada de las novedades, el acomodo de las programaciones editoriales, y finalmente lo que sí que podemos sacar como conclusiones básicamente es una mayor permeabilidad del hábito de lectura. Eso creo que es una realidad en cifras, pero se nota en medios de comunicación, en conversaciones, en diálogos, y luego a nivel de venta de nuestros libros una polarización. La librería de barrio, de proximidad, independiente, ha ganado muchísimo peso en nuestras facturaciones, y luego pues bueno, las plataformas online, evidentemente el comercio electrónico se ha disparado, pero la apuesta definitivamente es también por las librerías, que han estado vendiendo nuestros libros en condiciones muy difíciles. Hablaremos de las librerías sin lugar a dudas en los próximos minutos, pero César Hernández, editor de Tinta Blanca, no todos los editoriales y todos los argumentos de las propias editoriales eran los mismos, y claro, evidentemente una editorial especializada en viajes. Nosotros arrancamos 2019, 2018, pero 2019 realmente. Entonces os podéis imaginar todos lo que supuso la pandemia, además centrándonos en un sector como era el viaje, y además en un sector como el viaje donde no solamente es literatura de viaje, que bueno, pues creo que nuestros libros sí que te producen ese placer de lectura. Queríamos que también fueran pequeños objetos donde pudieras llevártelos, apuntar cosas, etcétera, con lo cual, claro, nos encontramos en un momento en el que la gente no viaja. Nuestros libros no se perciben como lectura de salón, de casa, de reflexión, de estar ahí, y entonces, claro, tuvimos un parón completo, dejamos títulos un poco para más adelante, y lo que ahora sí que notamos es un interés evidente por retomar el tema de la lectura, de viajes, recuperar sobre todo espacios como muy títulos que están cerca de Europa fundamentalmente, y estamos recuperando otra vez el aliento, pero con buenas perspectivas, es decir, estamos animados en ese sentido. Después de un año, os podéis imaginar, noveles, nos metemos en el sector, 2019, nos cierran en marzo, ¿quién va a viajar? Con títulos metidos en las librerías y tal, pues bueno, desconcierto, un poco de miedo, pero bueno, en este sentido creo que... Pero ahora que las fronteras se han abierto, sí hay perspectivas diferentes. No, sin duda, sin duda. Es decir, yo creo que, aparte, que yo sí pienso que Tinta Blanca, siempre digo, es un libro especial porque es un objeto. Todos creemos que nuestros libros son objetos diferentes, pero en este caso sí que creo que hemos apostado un poco por una mezcla extraña de ilustración, buena literatura y un objeto de papelería donde se pueda escribir, donde se puedan guardar recuerdos. Claro, todo esto en este momento, evidentemente, pues es duro, pero sí que notamos ya claramente que empieza a más colocaciones, mayores expectativas. Nos llaman incluso para ver títulos que podríamos tener a corto o a futuro. En ese sentido estamos ilusionados en este sentido. Carlos, ¿la poesía es un abrigo en esos momentos de incertidumbre como los que hemos vivido? Es un abrigo para leer, como lectores, sin duda. Por eso ha funcionado bien la poesía a pesar de todo. Sin embargo, pensemos que en estos tiempos en los que la poesía ha perdido algo fundamental, que es el contacto humano, porque la poesía es edición, pero la poesía sobre todo es representación. Los libros de poesía se venden en las presentaciones con el autor. Claro, que eso estuviera cerrado, que durante un año entero los lectores no puedan ir a que les firmes, a que estés con ellos, a que hables, que en realidad esa es la parte, es que ha sido un desabrigo.
Sin embargo, sí que es cierto que la poesía, en esa parte que tiene de mirar qué nos está pasando y de absoluta reflexión, en momentos de completa incertidumbre, ha dado infinitamente más respuestas que otros muchos géneros. Igual que se ha vuelto a la novela tradicional o a leer muchos libros de filosofía también, la poesía ha dado respuestas, pero no respuestas para todos, sino las verdaderas respuestas que en una pandemia buscas, que son respuestas personales. Porque la poesía siempre parece que te habla al oído, que es para ti, ¿no? Que es para cada lector. Y entonces ahí ha sido de harto consuelo y consta por también los libros de poesía que se han vendido, y luego el consuelo personal. Yo creo que eso sí, verdaderamente se ha puesto a prueba, y siempre los tiempos de crisis son buenos para la poesía. Ahora hay una larga espera, porque los escritores, en todos los géneros, pero poesía también, han escrito mucho durante la pandemia. Entonces hay un embudo, porque todo el mundo quiere contar todas esas cosas que ha descubierto sobre el mundo, sobre sí mismo, y claro, ha sido un año terrible, dolorosísimo, pero también ha sido un año de grandes descubrimientos, y eso hay que contarlo, y la poesía es precisamente un género donde eso tiene cabida bastante importante. Veréis, quiero que me echéis una mano los cuatro, porque sabéis que a finales de año siempre las revistas tenemos la tendencia a recoger, digamos, en nuestros últimos artículos, en nuestro último reportaje, como una especie de balance de lo que ha sido el año. Esto ya lo hemos hecho, pero también una especie de prospección de futuro, es decir, de pensar qué es lo que nos puede deparar. En un mundo tan endeble, si alguna certeza hemos abrigado, ¿no?, en estos últimos años, yo el otro día lo hablaba con algunas colegas vuestras, con la editora de Anagrama, de Ciruela, de Acantilado, es decir, ¿cómo podíamos imaginar que íbamos a celebrar el 11 de septiembre, 20 años después de la caída de las Torres Gemelas, que después, 20 años después, iba a haber una pandemia que nos iba a golpear de una manera tan virulenta? Es decir, nos enfrentamos a un futuro lleno de interrogantes, donde ya no existen certezas. Quiero saber si la industria editorial tiene alguna certeza. Quiero saber si las editoriales y vosotros abrigáis alguna de esas certezas, o cuáles son las certezas que podéis tener, digamos, de prospección para los próximos meses, los próximos años. ¿Qué es lo que de alguna manera pensáis que puede ocurrir en esta industria tan apasionante? Empezamos con Joan. Yo no lo sé, la verdad, pero es que yo llevo 40 años en el mundo del libro, y yo recuerdo que cuando empecé la gente me decía, pero ¿por qué te metes a trabajar en el mundo del libro si nadie lee? ¿No? O sea, como si aquí no hay futuro. Y mira, 40 años después estamos aquí intentando sobrevivir y vivir de esto, con lo cual, y vemos esta feria, en fin. Yo creo que en estos momentos, si alguien nos dice, ¿cómo vas a estar en el 2025? Sí. Es una buena pregunta. Yo diré, mira, oye, mientras abre el cajón y haya suficiente para pagar lo que tenemos que pagar, ya es mucho, ¿no? O sea, hay un momento que dices, mira, eso, que va a haber más audiolibros, que va a haber más ebooks, que va a haber menos ebooks y menos audiolibros y habrá otra cosa y los podcasts, no lo sé. ¿El mismo talento narrativo, Joan? Yo creo que habrá más talento narrativo. O sea, yo una cosa que sí que veo, no sé si mis colegas lo ven, seguro que sí, es que cada vez hay más talento. Narrativo, poético, ensayístico, gente joven que viene con ganas de decir cosas, de enfrentarse a un mundo. O sea, si nosotros estamos en la incertidumbre, todo el mundo está en la incertidumbre. Cada vez vemos más, ¿no? La gente ve que sus hijos no sabe si vivirán mejor o peor, sus nietos, o sea, todos estamos en la incertidumbre. Y en ese momento los libros sirven, también en un momento vertiginoso en todos los sentidos, para pararse un momento. O sea, el conocimiento, el pensamiento necesita tiempo. O sea, acceder a reflexionar y a darte cuenta de lo que pasa, de lo que eres, de lo que sientes, necesita tiempo. Y en un momento vertiginoso los libros te dan esto. Yo creo que esto es más necesario que nunca, y la gente lo ve, y los creadores, yo creo que cada vez lo harán mejor. Juan, eso sí, los de profecía, ¿por dónde pasan?
Pues mira, en páginas de espuma. Si yo no tiene certeza con 40 años, yo con 25 creo que tengo menos, porque no solo también me dedico a editar libros, sino que son... Yo cuando empecé en el año 99 con una editorial del cuento, pues ya me dijeron, nadie lee, y encima nadie lee cuentos, ¿no? Bueno, 22 años después no nos va mal. Yo creo que sí que podemos sacar de toda esta crisis última una certeza. Es que la lectura es más sólida que lo que creíamos y que los lectores están ahí de una forma más profunda de lo que creíamos y que han respondido muy bien ante una situación de necesidad del sector. Y eso es una certeza que creo que podríamos proyectar en el futuro. Es decir, podemos anunciar todos los cataclismos, pero el libro tiene una solidez y no es un tópico, es que se le pone a prueba. Voy a hacer una pregunta complicada. ¿Editas cuentos de mayor calidad narrativa que hace 25 años? No creo que edite cuentos de mayor calidad narrativa, pero sí que se ha expandido el canon y sí que es verdad que hay más talento. En particular en el cuento hay un fenómeno que ha sido la apertura de la narrativa y del cuento a escritoras. Ahora hay un momento de visibilidad, nunca diré de un boom, porque siempre escribieron, pero sí de visibilidad que ha creado una capacidad de escritura, de temas, de estéticas, mucho más amplias a cuando yo empecé a publicar cuento hace 20 años. En ese sentido, abogo por ese mayor talento de nuestros narradores para el futuro, porque hay más canon en el que poder beber. César, dentro de esa prospección de futuro que estamos abrigando, ¿existe mayor felicidad que el viaje? Hombre, yo creo que el viaje es un elemento fundamental en la vida de cualquier persona. Ahora tristemente lo estamos sufriendo, pero bueno, al hilo un poco lo estaba diciendo Joan y Juan Carlos, 42 años, 25, 3, justo a la pandemia, con lo cual yo soy muy optimista. Es decir, soy muy optimista porque peor no va a poder haber. Tienes que serlo. No ha iniciado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que me decía mi abuelo hace muchos años, decía, hijo, cualquier acontecimiento pasado fue en su momento un futuro impredecible. O sea, me volvía loco porque hasta que entendí la palabra, que la escribí, digo, sí, pues tiene toda la lógica del mundo. Con lo cual, el futuro, ¿cómo lo veo? El libro, la lectura, la necesidad de introspección, de leer, de sentirse acompañado, de entenderse uno a sí mismo, creo que nos va a acompañar siempre. Con lo cual el libro en ese sentido va a estar ahí. El formato, cómo y de qué manera, lo iremos viendo. En cuanto al viaje, que es lo que a mí más me interesa, yo creo que el viaje hasta hace 2 años siempre ha formado parte de los anhelos de la gente. Entonces yo hablo con muchísima gente ahora donde está buscando ya dónde ir en Navidades, preparándose viajes largos, etcétera, cómo, de qué manera, preguntando. Con lo cual yo entiendo que esto volverá, pero volverá con cambios. Es decir, va a haber países o destinos que va a tardar mucho en recuperarse a la normalidad, con lo cual habrá que ir investigando, habrá que dotar un poco a los títulos de esa necesidad de cubrir expectativas, pero yo creo que el futuro es que necesitamos leer para sentirnos de alguna manera, como decía Carlos, la poesía, la ficción, los cuentos, diría que estar un poco por encima del libro de viajes. ¿Por qué? Porque se necesita esa introspección, esa lectura, ese buscarse uno a sí mismo, y lo vas a encontrar en libros que te reflexionen, que de alguna forma es la literatura, ¿no? Pero yo también abogo mucho porque el concepto de libro de viajes vuelva otra vez a funcionarnos bien. Carlos, esta pregunta es muy fácil de hacerte. En este caso, ¿en la poesía es un arma cargada de futuro? Que no podía formularte la pregunta de una manera, otra forma distinta. Sin ninguna duda, o sea, eso sin ninguna duda. La poesía ahora vive un momento, lo habréis notado en todo, de expansión en capas de la sociedad que nunca habían entrado en la poesía. Por ejemplo, entre los jóvenes ahora mismo la poesía es una auténtica arma del futuro. Pues partiendo de ahí, o sea, partiendo de que los jóvenes han entrado masivamente en la poesía, ojo, habrá que depurar, porque a mí no me has hecho la pregunta de si son mejores los poetas de ahora o los de antes. Igual te le va a hacer ahora. Pero mira en el país que vivimos y las generaciones poéticas que hemos tenido, ¿no? Si hay un país o si algo se ha significado a España es por sus poetas, no hay otras generaciones en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, claro, encontrar eso ahora en la inmensidad de la moda, digamos, de la poesía, es muy complicado.
muy complicado, porque hemos, claro, la extensión, la cantidad y la calidad no van siempre iguales, pero claro que la cantidad para mí es garantía de futuro, porque de toda esa cantidad hay que buscarla, expurgarla, seguirla, ¿no? Porque realmente a veces son fuegos de artificio, ¿no? Pero eso ha pasado mucho con Internet. Internet se nos ha venido abajo en la poesía. Sin embargo, los libros en papel se han venido arriba en la poesía. Todo eso va creando su pozo, pero futuro inmediatamente. Es que el hombre es poesía, es que no tiene... Mientras haya hombre, mientras seamos humanos y hablemos, tengamos raciocinio y tengamos sentimientos, la poesía nunca nos bastará, porque es la más elemental de todas las expresiones humanas. Podríamos poner la música y la danza. Entonces, claro, mientras haya vida y esperanza. No quiero que os levantéis, no quiero terminar nuestra conversación, nuestra agradable conversación, sin poneros un poco en un compromiso. Veréis, quiero que de vuestras editoriales, incluso si queréis, os invito a que podáis incorporar otras, pero de vuestras editoriales invitéis a nuestros lectores, a los lectores de Publisher Weekly, a leer alguna de las obras que acabáis de hacer. Yo voy a empezar contigo, Carlos, porque tú dentro de unos minutos voy a mi editorial firmar. Vas a tu editorial a firmar Jardín con Biblioteca, que es tu último poemario. Ese es mi sugerencia. Pero la tuya, ¿cuál es? Una buena razón, por ejemplo, para una editorial como la mía, Cálamo. Cálamo se hace en Palencia. Es una de estas pequeñas, entre comillas, editoriales que han demostrado una fortaleza impresionante en este nuevo hábitat de editoriales. Realmente estas editoriales pequeñas se han movido maravillosamente bien. Fijaros incluso lo que estamos hablando, editoriales que editan libros en papel y durante el plazo de un año, durante 2 meses no hay librerías y durante el año entero no hay presentaciones de libros. Importante. Y aún así venden sus libros. Entonces, el oficio de editor ahora mismo de poesía y la posibilidad de esa comunicación con ese público que por primera vez, nunca se lo habíamos preguntado, ¿es usted lector? Sí, ¿es usted lector militante? No sabíamos que era lector militante, ahora sabemos que lo es. Sabemos que han ido a la librería, se han hecho bonos para comprar libros. O sea, realmente este descubrimiento maravilloso pues es el que hace que estas editoriales medias también, digamos, tengan por delante mucho futuro y tengan unos lectores cada vez más vinculados a esos productos de calidad que conocen, que siguen y que son sellos, verdaderos sellos personales. Ese es un ecosistema casi nuevo, pero es un ecosistema fantástico. Pero tu recomendación literaria, danos a los lectores de Publisher Weekly un libro que te haya gustado en los últimos tiempos, de Cálamo o de otra editorial dentro de poesía, junto al tuyo de Jardín de Por elegir un libro que he vivido muy cerca, es el último libro de Fermín Herrero en Hiperión. Para mí Fermín Herrero es un poeta absolutamente sustancial y fantástico, lo he recomendado a todo el mundo. Es el poeta de la despoblación, es el poeta del reencuentro con la naturaleza, que si yo tuviera que poner algo que nos caracteriza en este tiempo, en primer término, es la necesidad de reencontrarnos con la naturaleza. Creo que todo lo demás es baladí, o sea, todo lo que estamos viviendo es importante. Entonces, él representa, su poesía representa esa gran poesía, ¿no?, que vuelve a encontrar el hombre, no solo en mitad de todas las cosas, sino fundamentalmente en diálogo y en respuesta con la naturaleza. Lo recomiendo vivamente. César Hernández, de Tinta Blanca. Bueno, nosotros... ¿Qué nos recomiendas? Yo recomiendo algún libro de Tinta Blanca en el que estamos trabajando. Este que tengo en las manos, que son Los Caminos del Quijote, es lo último que hemos sacado. Me parece apasionante, de Antonio Lucas, un recorrido por la Mancha muy poético, es decir, es un libro de viaje muy poético para leerlo como un libro auténticamente, y las ilustraciones de Ana Jarén pues son de encanto. Y estamos trabajando en otro libro. Personalizo 1 o 2 libros porque tristemente de momento es el volumen de libros que tenemos, porque lo hacemos es Machado en sus ciudades, que por cierto el autor de los textos es Carlos Aganzo y Daniel Parra es el ilustrador, que bueno, tengo unas ganas locas de que a máximo en un mes esté, porque es de una delicia increíble. Así que bueno, esas son mis recomendaciones y por supuesto seguir leyendo todo lo que es ficción, todo lo que es poesía, de muchísimas editoriales que afortunadamente nos hace muy agradable tardes, días y muchos momentos de soledad y de estar a gusto con los libros. Juan.
Mira, es nos recomiendas? verdad que durante este año y medio he leído mucha poesía. Es verdad que no había leído tanta poesía desde casi mi periodo de formación, como jovencito y como filólogo. He leído mucho a Luis Gluck, a Mary Oliver, he leído muchísima poesía. Si tuviera que recomendar un libro que no es de la editorial y por echar un lazo a las editoriales universitarias, me quedaría con Diario del dolor de la escritora mexicana María Luisa Puga, que es un libro poético, evocador, doloroso, sobre un poco lo que nos ha pasado, que es la vida marcada por la enfermedad. Es un libro que aconsejo acercarse porque es un libro de esos que duele y la lectura también tiene que doler. Y de la editorial de Páginas de Espuma, atando un poco a lo anterior, recomendaría una antología que hemos hecho precisamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, Vindictas, porque es una ventana abierta a ver el linaje que hay entre las escritoras actuales y las madres y sus abuelas literarias, porque hay que cuestionar que hemos leído el mejor cuento del siglo XX, y eso es muy bueno. Joan Tarrida, de Galaxia Gutenberg. Pues mira, yo empezaría por un libro justamente que ha publicado Juan en Páginas de Espuma, que es Eterno Amor, de Pilar Adón, que es una escritora maravillosa, poeta, narradora, Novelista. traductora, novelista, y es una narración muy en el estilo de Pilar, con estos mundos siempre oscuros, en sitios cerrados, donde ocurre de todo, pero con una calidad y una potencia en la narración extraordinaria. Además, Juan ha hecho una edición maravillosa, con unas ilustraciones, y el libro, el formato del libro, o sea, es muy bonito, es un libro que vale la pena leer y además como objeto es maravilloso. Y de la editorial, te diría, quizá, vista la situación en la que estamos, un libro de Teodor Califátides, se llama Otra vida por vivir. Yo creo que en la situación en que estamos todos, a veces te da la sensación de que ya no hay nada, de que ahí has llegado al final, o sea por edad, sea por enfermedad, sea por la situación vital, pero siempre hay otra vida por vivir, ¿no? Y yo creo que eso es bueno recordarlo siempre. Muy recomendable. Otra vida por vivir, Eterno Amor, antología Vindictas. Vindictas, Diario del dolor, Los caminos del Quijote, y a nuestro poeta Fermín Herrero. Tenemos tarea este fin de semana para poder leer. O sea que con estos 6 libros que hemos apuntado, la verdad es que nos tenemos por delante un fin de semana maravilloso. Joan Tarrida, editor de Galaxia Gutenberg, Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, César Hernández de Tinta Blanca y nuestro colega y colaborador poético en Publisher Weekly, Carlos Aganzo, el gran poeta. Mil gracias a los 4 por vuestra amabilidad y por vuestra generosidad y por vuestro talento. Seguid de alguna manera sacando libros que nos sigan emocionando tanto. Gracias. Gracias a ti. Manuel. Muchas gracias.